Hola, mi nombre es Natalia y sean bienvenidos a mi canal de Lecturatoria, el canal donde realizo lecturas en voz alta. Este canal lo realizo con el objetivo de poder practicar mi lectura, la dicción, la respiración, todo lo que implica el tener que exponer la lectura a viva voz. Y también lo hago para poder mantener un hábito de lectura y poder nutrirme de todos los libros que tengo aquí en mi estante. Para las personas que son primerizas y están viendo mi canal, lo hago con ese objetivo. Tengo un montón de libros en mi estante que no he leído, pero sí los he recibido con mucho cariño, pero no me he dado el tiempo para mí y poder leer cada texto que me encantaría poder hacerlo. Y este canal igual es una manera como para poder compartirles la lectura, poder hacerme el hábito y poder finalmente acabar con todos estos libros que tengo aquí en mi estante. Y pensándolo bien, también este canal le ha servido a gente que no tiene la posibilidad de poder tener el libro en sus manos, sino también tienen este contenido para poder utilizarlo como audiolibro, que también es súper válido que lo hagan así. Contarles también que dentro de este canal abrí una sección especial llamado Las letras pesan más que los libros. Es una sección que creé precisamente para poder leer textos que sean de poquitas páginas, pero que tienen un contenido bastante grande y potente y que pesa mucho más que su apariencia de ser un libro tan cortito. Ahí lo estrenamos con Manuel Rojas, con el libro El vaso de leche, y la verdad que ha recibido muy buena recepción. Yo le agradezco mucho a todas esas personas que hicieron sus comentarios, de verdad que se los agradezco, me ayudan muchísimo, me emocionan, me encantan. Y voy a hacer más videos con ese tipo de contenido y todavía tengo que elegir el texto que tengo que grabar para esa sección, pero vamos de a poquito tratando de hacer contenidos un poquito más novedosos y para que no sea solamente leer el texto completo, sino darles también textos pequeños y pequeñas historias que ustedes pueden ir conociendo al transcurso de mientras van viendo el video. Lo que nos convoca el día de hoy es a nuestro querido Julio Cortázar, nuestro querido Cronopio Mayor, que tenemos que continuar con esta lectura. Ya la vez pasada terminamos Los venenos y ahora nos toca La puerta condenada. Me da una sensación que es como una pesadilla o no sé. Damas y caballeros, vamos a continuar con Julio Cortázar, el libro Final de Juego, con su cuento La puerta condenada. A Petrone le gustó el Hotel Cervantes por razones que hubieran desagradado a otros. Era un hotel sombrío, tranquilo, casi desierto. Un conocido del momento se lo recomendó cuando cruzaba el río en el vapor de la carretera, diciéndole que estaba en la zona céntrica de Montevideo. Petrone aceptó una habitación con baño en el segundo piso, que daba directamente a la sala de recepción. Por el tablero de llaves en la portería supo que había poca gente en el hotel. Las llaves estaban unidas a unos pesados discos del bronce con el número de la habitación, inocente recurso de la gerencia para impedir que los clientes se las echaran en el bolsillo. El ascensor dejaba frente a la recepción, donde había un mostrador con los diarios del día y el tablero telefónico. Le bastaba caminar unos metros para llegar a la habitación. El agua salía hirviendo y eso compensaba la falta de sol y de aire. En la habitación había una pequeña ventana que daba a la azotea del cine contiguo. A veces una paloma se paseaba por ahí. El cuarto de baño tenía una ventana más grande que se abría tristemente a un muro y un lejano pedazo de cielo casi inútil. Los muebles eran buenos. Había cajones y estantes de sobra.
y muchas perchas, cosas raras. El gerente resultó ser un hombre alto y flaco, completamente calvo, usaba anteojos con armazón de oro y hablaba con la voz fuerte y sonora de los uruguayos. Le dijo a Petroné que el segundo piso era muy tranquilo y que en la única habitación contigua a la suya había una señora sola, empleada en alguna parte, que volvía al hotel a la caída de la noche. Petrone la encontró al día siguiente en el ascensor. Se dio cuenta de que era ella por el número de la llave que tenía en la palma de la mano, como si ofreciera una enorme moneda de oro. El portero tomó la llave y la de Petroné para colgarla en el tablero y se quedó hablando con la mujer sobre unas cartas. Petroné tuvo tiempo para ver que era todavía joven, insignificante y que se vestía mal como todas las orientales. ¿Las orientales se visten mal? Yo encuentro que no. Encuentro que se visten bonito. Depende del estilo, bien kawaii. ¿Por qué se vestirían mal? El contrato con los fabricantes de mosaicos llevaría más o menos una semana. Por la tarde Petroné acomodó la ropa en el armario, ordenó sus papeles en la mesa y después de bañarse salió a recorrer el centro mientras se hacía hora de ir al escritorio de los socios. El día se pasó en conversaciones, cortadas por un copetín en Pocitos y una cena en casa del socio principal. Cuando lo dejaron en el hotel era más de la 1. Cansado, se acostó y se durmió enseguida. Al despertarse era casi las 9 y en esos primeros minutos en que todavía quedan las sobras de la noche y del sueño, pensó que en algún momento lo había fastidiado el llanto de una criatura. Antes de salir, charló con el empleado que atendía la recepción y que hablaba con acento alemán. Mientras informaba sobre líneas de ómnibus y nombres de calles, miraba distraído la gran sala en cuyo extremo estaban las puertas de su habitación y la de la señora sola. Entre las dos puertas había un pedestal con una nefasta réplica de la Venus de Milo. Otra puerta, en la pared lateral, daba a una salita con los infaltables sillones y revistas. Cuando el empleado y Petroné callaban, el silencio del hotel parecía coagularse, caer como ceniza sobre los muebles y las baldosas. El ascensor resultaba casi estrepitoso y lo mismo el ruido de las hojas de un diario o el raspar de un fósforo. Las conferencias terminaron al caer la noche y Petroné dio una vuelta por 10 de julio antes de entrar a cenar en uno de los bodegones de la Plaza Independencia. Todo iba bien y quizás pudiera volverse a Buenos Aires antes de lo que pensaba. Compró un diario argentino, un atado de cigarrillos negros y caminó despacio hasta el hotel. En el cine de al lado daban 2 películas que ya había visto y en realidad no tenía ganas de ir a ninguna parte. El gerente lo saludó al pasar y le preguntó si necesitaba más ropa de cama. Charlaron un momento, fumaron un pitillo y se despidieron. Antes de acostarse, Petroné puso en orden los papeles que había usado durante el día y leyó el diario sin mucho interés. El silencio del hotel era casi excesivo y el ruido de uno que otro tranvía que bajaba por la calle Soriano no hacía más que pausarlo, fortalecerlo para un nuevo intervalo. Sin inquietud, pero con alguna impaciencia, tiró el diario al canasto y se desvistió mientras se miraba distraído en el espejo del armario. Era un armario ya viejo y lo había adosado a una puerta que daba a la habitación contigua. A Petroné le sorprendió descubrir la puerta que se le había escapado en su primera inspección del cuarto. Al principio había supuesto que el edificio estaba destinado a hotel, pero ahora se daba cuenta de que pasaba lo que en tantos hoteles modestos, instalados en antiguas casas de escritorios o de familia. Pensándolo bien, en casi todos los hoteles que había conocido en su vida, y eran muchos, las habitaciones tenían alguna puerta condenada, a veces a la vista, pero casi siempre con un ropero.
una mesa o un perchero delante que, como en este caso, les daba una cierta ambigüedad, un avergonzado deseo de disimular su existencia como una mujer que cree taparse poniéndose las manos en el vientre o en los senos. La puerta estaba ahí, de todos modos sobresaliendo del nivel del armario. Alguna vez la gente había entrado y salido por ella, golpeándola, entornándola, dándole una vida que todavía estaba presente en su madera tan distinta de las paredes. Petroné imaginó que del otro lado habría también un ropero y que la señora de la habitación pensaría lo mismo de la puerta. No estaba cansado, pero se durmió con gusto. Llevaría 3 o 4 horas cuando lo despertó una sensación de incomodidad, como si algo ya hubiese ocurrido, algo molesto e irritante. Encendió el velador, vio que eran las 2:30 y apagó otra vez. Entonces oyó en la pieza de al lado el llanto de un niño. En el primer momento no se dio cuenta. Su primer movimiento fue de satisfacción. Entonces era cierto que la noche antes un chico no lo había dejado descansar. Todo explicado, era más fácil volver a dormirse, pero después pensó en lo otro y se sentó lentamente en la cama, sin encender la luz, escuchando. No se engañaba, el llanto venía de la pieza de al lado. El sonido se oía a través de la puerta condenada. Se localizaba en ese sector de la habitación al que correspondían los pies de la cama. Pero no podía ser que en la pieza de al lado hubiera un niño. El gerente había dicho claramente que la señora vivía sola, que pasaba casi todo el día en su empleo. Por un segundo se le ocurrió a Petroné que tal vez esa noche estuviera cuidando al niño de alguna pariente o amiga. Pensó en la noche anterior. Ahora estaba seguro de que ya había oído el llanto, porque no era un llanto fácil de confundir, más bien una serie irregular de gemidos muy débiles, de hipos quejosos, seguidos de un lloriqueo momentáneo, todo ello inconsistente, mínimo como si el niño estuviera muy enfermo. Debía ser una criatura de pocos meses, aunque no llorara con la estridencia y los repentinos cloqueos y ahogos de un recién nacido. Petroné imaginó a un niño, un varón, no sabía por qué, débil y enfermo, de cara consumida y movimientos apagosos. Eso se quejaba en la noche, llorando pudoroso sin llamar demasiado la atención. De no estar allí la puerta condenada, el llanto no hubiera vencido las fuertes espaldas de la pared. Nadie hubiera sabido que en la pieza de al lado estaba llorando un niño. Me da la sensación que el hotel es como medio, tiene como ese misterio del Resplandor. ¿Vieron esa película? Me imagino que sí. Es una película buenísima de Kubrick y es un hotel que tiene un fenómeno muy extraño en donde todo es tan normal, que todo está en orden, pero en realidad es una inquietud tan terrible en donde los protagonistas llegan a enloquecer, llegan a un estado de locura y de estrés que pierden la noción de todos. Y bueno, Jack entra en la locura máxima y la familia de él corre peligro, su hijo y su esposa. Bueno, pero esa es otra historia. Pero me da la sensación que este hotel tiene este tipo de terror, de misterio, y me está gustando mucho. Por la mañana, Petronello pensó un rato mientras tomaba el desayuno y fumaba un cigarrillo. Dormir mal no le convenía para su trabajo del día. 2 veces se había despertado en plena noche, y las 2 veces a causa del llanto. La segunda fue peor, porque a más del llanto se oía la voz de la mujer que trataba de calmar al niño. La voz era muy baja, pero tenía un tono ansioso, que le daba una calidad teatral, un susurro que atravesaba la puerta con tanta fuerza como si hablara a gritos. El niño cedía por momentos el arrullo, a las instancias. Después volvía a empezar con un leve quejido entrecortado, una inconsolable congoja, y de nuevo la mujer murmuraba palabras incomprensibles,
el encantamiento de la madre para acallar al hijo atormentado por su cuerpo o por su alma, por estar vivo o amenazado de muerte. Todo es muy bonito, pero el gerente me macaneó, pensaba Petrone al salir de su cuarto. Lo fastidiaba la mentira y no lo disimuló. El gerente se quedó mirándolo. ¿Un chico? Usted se habrá confundido. No hay chicos pequeños en este piso. Al lado de su pieza vive una señora sola. Creo que ya se lo dije. Petrone vaciló antes de hablar. O el otro mentía estúpidamente o la acústica del hotel le jugaba una mala pasada. El gerente lo estaba mirando un poco de soslayo, como si a su vez lo irritara la protesta. A lo mejor me cree tímido y que ando buscando un pretexto para mandarme mudar, pensó. Era difícil, vagamente absurdo insistir frente a una negativa tan rotunda. Se encogió de hombros y pidió el diario. Habré soñado, dijo molesto por tener que decir eso o cualquier otra cosa. El cabaret era de un aburrimiento mortal y sus dos anfitriones no parecían demasiado entusiastas, de modo que a Petroné le resultó fácil alegar el cansancio del día y hacerse llevar al hotel. Quedaron en firmar los contratos al otro día por la tarde. El negocio estaba prácticamente terminado. El silencio en la recepción del hotel era tan grande que Petroné se descubrió a sí mismo andando en puntillas. Le había dejado un diario de la tarde al lado de la cama. Había también una carta de Buenos Aires, reconoció la letra de su mujer. Antes de acostarse estuvo mirando el armario y la parte sobresaliente de la puerta. Tal vez si pusiera sus dos valijas sobre el armario, bloqueando la puerta, los ruidos de la pieza de al lado disminuirían. Como siempre a esa hora no se oía nada. El hotel dormía, las cosas y las gentes dormían, pero a Petroné, ya malhumorado, se le había ocurrido que era al revés y que todo estaba despierto, anhelosamente despierto en el centro del silencio. Su ansiedad inconfesada debía estarse comunicando a la casa, a las gentes de la casa prestándole una calidad de acecho, de vigilancia agazapada. Montones de pavadas. Casi no lo tomó en serio cuando el llanto del niño lo trajo de vuelta a las 3 de la mañana. Sentándose en la cama se preguntó si lo mejor sería llamar al sereno para tener un testigo de que en esa pieza no se podía dormir. El niño lloraba tan débilmente que por momentos no se le escuchaba, aunque Petrone sentía que el llanto estaba ahí. Continuó y que no tardaría en crecer otra vez. Pasaban 10 o 20 lentísimos segundos. Entonces llegaba un hipo breve, un quejido apenas perceptible que se prolongaba dulcemente hasta quebrarse en el verdadero llanto. Encendiendo un cigarrillo, se preguntó si no debería dar unos golpes discretos en la pared para que la mujer hiciera callar al chico. Recién cuando los pensó a los dos, a la mujer y al chico, se dio cuenta de que no creía en ellos, de que absurdamente no creía que el gerente le hubiese mentido. Ahora se oía la voz de la mujer tapando por completo el llanto del niño con su arrebatado, aunque tan discreto, consuelo. La mujer estaba arrullando al niño, consolándolo, y Petroné se le imaginó sentada al pie de la cama, moviendo la cuna del niño o teniéndolo en brazos. Pero por más que lo quisiera, no conseguía imaginar al niño, como si la afirmación del hotelero fuese más cierta que esa realidad que estaba escuchando. Poco a poco, a medida que pasaba el tiempo y los débiles quejidos se alternaban o crecían entre los murmullos de consuelo, Petroné empezó a sospechar que aquello era una farsa, un juego ridículo y monstruoso que no alcanzaba a explicarse. Pensó en viejos relatos de mujeres sin hijos, organizando en secreto un culto de muñecas, una inventada maternidad a escondidas, 1000 veces peor que los mimos a perros o gatos o sobrinos. La mujer estaba imitando el llanto de su hijo frustrado con solamente el aire entre sus manos vacías, tal vez con la cara mojada de lágrimas porque el llanto que fingía era a la vez su verdadero llanto.
su grotesco dolor en la soledad de una pieza de hotel protegida por la indiferencia y por la madrugada. Encendiendo el velador, incapaz de volver a dormirse, Petrone se preguntó qué iba a hacer. Su mal humor era maligno, se contagiaba de ese ambiente donde de repente todo se le antojaba trucado, hueco, falso. El silencio, el llanto, el arrullo, lo único real de esa hora entre noche y día y que lo engañaba con su mentira insoportable. Golpear en la pared le pareció demasiado poco. No estaba completamente despierto, aunque le hubiera sido imposible dormirse. Sin saber bien cómo, se encontró moviendo poco a poco el armario hasta dejar al descubierto la puerta polvorienta y sucia. En pijama y descalzo se pegó a ella como un ciempiés y acercando la boca a las tablas de pino empezó a imitar en falsete, imperceptiblemente un quejido como el que venía del otro lado. Subió el tono, gimió, sollozó. Por otro lado se hizo un silencio que habría de durar toda la noche. Pero en el instante que lo predeció, Petrone pudo oír que la mujer corría por la habitación con un chicotear de pantuflas, lanzando un grito seco e instantáneo, un comienzo de alarido que se cortó de golpe como una cuerda tensa. ¡Ay, el weón loco! ¡Ay, perdón! ¿Pero por qué hizo eso? Cuando pasó por el mostrador de la gerencia, era más de las 10. Entre sueños, después de las 8, había oído la voz del empleado y de la mujer. Alguien había andado en la pieza de al lado moviendo cosas. Vio un baúl y 2 grandes valijas cerca del ascensor. El gerente tenía un aire que a Petrone se le antojó de desconcierto. ¿Durmió bien anoche?, le preguntó con el tono profesional que apenas disimulaba la indiferencia. Petrone se encogió de hombros. No quería insistir, cuando apenas le quedaba por pasar otra noche en el hotel. De todas maneras, ahora va a estar más tranquilo, dijo el gerente, mirando las valijas. La señora se nos va a mediodía. Esperaba un comentario, y Petrone lo ayudó con los ojos. Llevaba aquí mucho tiempo, y se va así de golpe. Nunca se sabe con las mujeres. No, dijo Petrone, nunca se sabe. En la calle se sintió mareado, con un mareo que no era físico. Tragando un café amargo empezó a darle vuelta al asunto, olvidándose del negocio indiferente al espléndido sol. Él tenía la culpa de que esa mujer se fuera del hotel enloquecida de miedo, de vergüenza o de rabia. Llevaba aquí mucho tiempo. Era una enferma, tal vez, pero inofensiva. No era ella, sino él quien hubiera debido irse del Cervantes. Tenía el deber de hablarle, de excusarse y de pedirle que se quedara jurándole discreción. Dio unos pasos de vuelta y a mitad del camino se paró. Tenía miedo de hacer un papelón, de que la mujer reaccionara de alguna manera insospechada. Ya era hora de encontrarse con los 2 socios y no quería tenerlos esperando. Bueno, que se embromara. No era más que una histérica. Ya encontraría otro hotel donde cuidar a su hijo imaginario. Pero en la noche volvió a sentirse mal, y el silencio de la habitación le pareció todavía más áspero. Al entrar al hotel no había podido dejar de ver el tablero de las llaves, donde faltaba ya la de la pieza de al lado. Cambió unas palabras con el empleado, que esperaba bostezando la hora de irse, y entró en su pieza con poca esperanza de poder dormir. Tenía los diarios de la tarde y una novela policial. Se entretuvo arreglando sus valijas, ordenando sus papeles. Hacía calor, y abrió de par en par la pequeña ventana. La cama estaba bien tendida como la encontró, incómoda y dura. Por fin tenía todo el silencio necesario para dormir a pierna suelta y le pesaba. Dando vueltas y vueltas, se sintió como vencido por ese silencio que habría reclamado con astucia y que le devolvía entero y vengativo. Irónicamente pensó que extrañaba el llanto del niño, que esa calma perfecta no le bastaba para dormir y todavía menos para estar despierto. Extrañaba el llanto del niño, y cuando mucho más tarde lo oyó, débil pero inconfundible a través de la puerta condenada.
Por encima del miedo, por encima de la fuga en plena noche, supo que estaba bien y que la mujer no había mentido. No se había mentido al arrullar al niño, al querer que el niño se callara para que ellos pudieran dormirse. ¡Qué miedo! No, yo me voy inmediatamente del hotel. No espero una noche más, no, yo me tengo que contar esta anécdota. Un día, con mi madre y mi hermana, quisimos tener un lindo fin de semana en Copiapó. Y nos fuimos a una residencial bien bonita, que quedaba justo al frente de la plaza de Copiapó. Y nos pasaron una pieza como al medio. Sabíamos que al lado habían otras habitaciones y era como la pieza más bonita, era como la más familiar, y igual no había tanta gente y había como un pequeño bar afuera, no, era muy lindo, era bacán. Y era como la semana de descanso y era 14 de febrero, ese mismo día cuando nos fuimos, si no me equivoco. Y la cosa es que, bueno, yo no escuché nada. Creo que yo estaba muy raja durmiendo, pero creo que mi mamá y la Antonia escucharon que a mitad de la noche había una pareja celebrando el 14 de febrero y estaban haciendo el amor al lado de la pieza. Y creo que fue tanto el escándalo que salieron como de otras habitaciones a decirle, oye, ¿hasta cuándo seguís con el polvo ahí que no dejáis dormir? Una cosa así fue. Pero creo que fue un escándalo terrible que no dejó dormir ni a mi mamá y a la Antonia. Yo estaba así, raja, yo no escuché nada. Y al día siguiente, como que salimos a recorrer Copiapó, y estaba justo esa habitación como la puerta abierta porque iba a pasar la señora a hacer el aseo, y vimos en las paredes y estaba lleno de globos rojos haciendo la forma de un corazón. Ay, pero igual yo prefiero eso mil veces que una actividad paranormal. No, gracias. Vamos con el siguiente cuento, que se llama Las Ménades. Las Ménades. Alcanzándome un programa impreso en papel crema, don Pérez me condujo a mi platea. Fila 9, ligeramente hacia la derecha. El perfecto equilibrio acústico. Conozco bien el Teatro Corona y sé que tiene caprichos de mujer histérica. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por qué mujer histérica? Me molesta que digan eso. Más en los libros, que digan, ay, mujer histérica, ay, histérica. Que no me dan ganas de... Ya, no, sí voy a seguir leyendo, pero ¿por qué? Conozco bien el Teatro Corona y sé que tiene caprichos de mujer histérica, pero ¿por qué dicen ya? Ok. A mis amigos les aconsejo que no acepten jamás fila 13, porque hay una especie de pozo de aire donde no entra la música, ni tampoco el lado izquierdo de las tertulias, porque al igual que en el Teatro Comunale de Florencia, algunos instrumentos dan la impresión de apartarse de la orquesta, flotar en el aire, y así como una flauta puede ponerse a sonar a 3 metros de uno mientras el resto continúa correctamente en la escena, lo cual será pintoresco pero muy poco agradable. Le eché una mirada al programa. Tendríamos El sueño de una noche de verano, Don Juan, El mar y la Quinta Sinfonía. No pude menos de reírme al pensar en el maestro. Una vez más el viejo zorro había ordenado su programa de concierto con esa insolente arbitrariedad estética que encubría un profundo olfato psicológico. Rasgo común en los regisseurs de music hall, perdón mi inglés, los virtuosos de piano y los matchmaker de la lucha libre. Perdón. Solo yo, de puro aburrido, podía meterme en un concierto donde después de Strauss, Debussy
y sobre el pucho Beethoven contra todos los mandatos humanos y divinos, pero el maestro conocía a su público, armaba conciertos para los habitúes del Teatro Corona, es decir, gente tranquila y bien dispuesta que prefiere lo malo conocido a lo bueno por conocer, y que exige ante todo profundo respeto por su digestión y su tranquilidad. Con Mendelssohn se pondrían cómodos, después el Don Juan generoso y redondo, con tonaditas silbables. Debussy los habría sentirse artistas, porque no cualquiera entiende su música, y luego el plato fuerte, el gran masaje vibratorio beethoveniano, así llama el destino a la puerta, la V de Victoria, el sordo genial, y después volando a casa que mañana hay un trabajo loco en la oficina. En realidad yo le tenía un enorme cariño al maestro, que nos trajo buena música a esta ciudad sin arte, alejada de los grandes centros, donde hace 10 años no se pasaba de la Traviata y la obertura del Guaraní. El maestro vino a la ciudad contratando por un empresario decidido y armó esta orquesta que podía considerarse de primera línea. A poco nos fue soltando Brahms, Mahler, los impresionistas Strauss y Mussorgsky. Al principio los abandonados le gruñeron y el maestro tuvo que achicar las velas y poner muchas selecciones de ópera en los programas. Después empezaron a aplaudirle el Beethoven duro y parejo que nos plantaba. Y al final las ovaciones por cualquier cosa, por solo verlo, como ahora que su entrada estaba provocando un entusiasmo fuera de lo común. Pero a principios de temporada la gente tenía las manos frescas, aplaude con gusto y además todo el mundo lo quería al maestro, que se inclinaba secamente, sin demasiada condescendencia, y se volvía a los músicos con su aire de jefe de brigantes. Yo tenía a mi izquierda a la señora de Jonathan, a quien no conozco mucho, pero que pasa por melómana, y que sonrosadamente me dijo: ahí tiene a un hombre que ha conseguido lo que pocos. No solo ha formado una orquesta, sino un público. ¿No es admirable? Sí, dije yo, con mi condescendencia habitual. A veces pienso que debería dirigir mirando hacia la sala, porque también nosotros somos un poco sus músicos. No me incluya, por favor, dije. En maestría de música tengo una triste confusión mental. Este programa, por ejemplo, me parece horrendo, pero sin duda me equivoco. La señora de Jonathan me miró con dureza y desvió el rostro, aunque su amabilidad pudo más y la indujo a darme una explicación. El programa es de puras obras maestras y cada una ha sido solicitada especialmente por cartas de admiradores. ¿No sabe que el maestro cumple esta noche sus bodas de plata con la música? ¿Y que la orquesta festeja los 5 años de formación? Lea al dorso del programa. Hay un artículo tan delicado del doctor Palacín. Leí el artículo del doctor Palacín en el intervalo, después de Mendelssohn y Strauss, que le valieron al maestro sendas ovaciones. Paseándome por el foyer, me pregunté 1 o 2 veces si las ejecuciones justificaban semejantes arrebatos de un público que, según me consta, no es demasiado generoso, pero los aniversarios son las grandes puertas de la estupidez, y presumí que los adictos del maestro no eran capaces de contener su emoción. En el bar encontré el doctor Epifanía en su familia y me quedé a charlar unos minutos. Las chicas estaban rojas y excitadas. Me rodearon como gallinitas cacareantes. Hacen pensar en volátiles diversos, para decirme que Mendelssohn había estado bestial, que era una música como de terciopelo y de gasa y que tenían un romanticismo divino. Uno podrá quedarse toda la vida oyendo el nocturno. Y el scherzo estaba tocado como por manos de hadas. Y la beba le gustaba más Strauss porque era fuerte, verdaderamente un Don Juan alemán, con esos cornos y esos trombones que le ponían carne de gallina, cosa que me resultó sorprendentemente literal. El doctor Epifanía nos escuchaba con sonriente indulgencia. Ah, los jóvenes.
Bien se ve que ustedes no escucharon tocar a Riesler ni dirigir a von Bülow. Esos eran los grandes tiempos. Las chicas lo miraron furiosas. Rosarito dijo que las orquestas estaban mucho mejor dirigidas que 50 años atrás, y la beba negó a su padre todo derecho a disminuir la calidad extraordinaria del maestro. Por supuesto, dijo doctor Epifanía. Considero que el maestro estaba genial. Esta noche, qué fuego, qué arrebato. Yo mismo hacía años que no aplaudía tanto. Y me mostró 2 manos con las que se hubiera dicho que acababa de aplastar una remolacha. Lo curioso es que hasta ese momento yo había tenido la impresión contraria y me parecía que el maestro estaba en una de esas noches en que el hígado le molesta y él opta por un estilo escueto y directo, sin prodigarse mucho, pero debía ser el único que pensaba así, porque Cayo Rodríguez casi me saltó el pescuezo al descubrirme y me dijo que el Don Juan había estado brutal y que el maestro era un director increíble. ¿Vos no viste ese momento en el Esercho de Mendelssohn, cuando parece que una vez de una orquesta son como susurros de voces de duendes? La verdad, dije yo, es que primero tendría que enterarme de cómo son las voces de los duendes. No seas bruto, dijo Cayo enrojecido, y vi que me lo decía sinceramente rabioso. ¿Cómo no sos capaz de captar eso? El maestro está genial, che. Dirige como nunca. Parece mentira que sean tan coriaceos. Guillermina Fontán venía presurosa hacia nosotros. Repitió todos los epítetos de las chicas de Epifanía, y ella y Cayo se miraron con lágrimas en los ojos, conmovidos con esa fraternidad en la admiración que por un momento hacían tan buenos a los humanos. Yo los contemplaba con asombro, porque no me explicaba del todo un entusiasmo semejante. Cierto que no voy todas las noches a los conciertos como ellos, y que a veces me ocurre confundir a Brahms con Bruckner y viceversa, lo que en su grupo sería considerado como una ignorancia inapelable. De todas maneras, esos rostros ribocundos, esos cuellos transpirados, esos deseos latentes de seguir aplaudiendo aunque fuera en el foyer o en el medio de la calle, me hacía pensar en las influencias atmosféricas, la humedad o las manchas solares, cosas que suele afectar a los comportamientos humanos. Me acuerdo de que en ese momento pensé si algún gracioso no estaría repitiendo el memorable experimento del Dr. Ox para encandecer al público. Guillermina me arrancó de mis vacilaciones, sacudiéndome del brazo con violencia. Apenas nos conocemos y ahora viene Debussy, murmuró excitadísima. Esa puntilla de agua, la mer. Será magnífico escucharla, dije, siguiéndole la corriente marina. ¿Usted se imagina cómo la va a dirigir el maestro? Impecablemente, estimé, mirándola para ver cómo juzgaba mi advertencia. Pero era evidente que Guillermina esperaba más fuego, porque se volvió a Cayo, que bebía soda como un camello sediento, y los dos se entregaron a un cálculo beatífico sobre lo que sería el segundo tiempo de Debussy y la fuerza grandiosa que tendría el tercero. Me fui de ronda por los pasillos, volví al foyer y en todas partes era entre conmovedor e irritante ver el entusiasmo del público por lo que acababa de escuchar. Oye, el loco pesado. O tan crítico soy como para... Ay, perdón, pero es que, ¿para qué? Este personaje no me cae muy bien porque ¿para qué se pone tan crítico en un concierto? Hay gente que, mi querido novio, él llora con la música clásica. Él escucha, no sé, un el movimiento número tanto de tal músico y él llora, se emociona, la siente, la vive, etcétera. Yo creo que él estaría en esa éxtasis de la música, de poder, de estar tan fascinado en un concierto en vivo.
y bueno, yo así súper ignorante, yo conozco lo mínimo de la música clásica, de la ópera y todo. Pero hay gente que es muy experta y que sabe mucho y que es capaz de diferenciar tantas cosas de una interpretación con otra, con este maestro, con otro, como lo que ocurre aquí. Y me molesta que esta persona sea tan, o sea, tanto te molesta el ambiente de un concierto de personas que les gusta estar ahí. Qué lata, qué lata. ¿Por qué mejor no se fue a su casa? Un enorme zumbido de colmena alborotada incidía poco a poco en los nervios, y yo mismo acabé sintiéndome un poco febril, y dupliqué mi reacción habitual de soda Belgrano. Me dolía un poco no estar del todo en el juego, mirar a esa gente desde afuera, a lo entomólogo. ¿Qué le iba a hacer? Es una cosa que me ocurre siempre en la vida y casi he llegado a aprovechar esta aptitud para no comprometerme en nada. Cuando volví a la platea, todo el mundo estaba ya en su sitio y molesté a la entera fila para alcanzar mi butaca. Los músicos entraban desganadamente a escena y me pareció curioso cómo la gente se había instalado antes que ellos, ávida de escuchar. Miré hacia el paraíso y las galerías altas, una masa negra como mosca en un tarro de dulce. En las tertulias más separadas los trajes de los hombres daban la impresión de bandadas de cuervos. Algunas linternas eléctricas se encendían y apagaban. Los melómanos provistos de partituras ensayaban sus métodos de iluminación. La luz de la gran lucerna central bajó poco a poco, y en la oscuridad de la sala oí levantarse los aplausos que saludaban la entrada del maestro. Me pareció curiosa esa sustitución progresiva de la luz por el ruido, y cómo uno de mis sentidos entraba en juego, y justamente cuando el otro se daba al descanso. A mi izquierda la señora de Jonathan batía palmas con fuerza. Toda la fila aplaudía cerradamente, pero a la derecha, 2 o 3 plateas más allá, vi a un hombre que se estaba inmóvil, con la cabeza gacha. Un ciego, sin duda. Adiviné el brillo del bastón blanco, los anteojos inútiles. Solo él y yo nos negábamos a aplaudir, y me atrajo su actitud. Hubiera querido sentarme a su lado, hablarle. Alguien que no aplaudía esa noche era un ser digno de interés. 2 filas más adelante, las chicas de Epifanía se rompían las manos y su padre no se quedaba atrás. El maestro saludó brevemente, mirando 1 o 2 veces hacia arriba, de donde el ruido bajaba como rolido para encontrarse con el de la platea y los palcos. Me pareció verle un aire entre interesado y perplejo. Su oído debía estarle mostrando la diferencia entre un concierto ordinario y el de unas bodas de plata. Ni qué decir de la Mer. Le valió una ovación apenas algo menor que la obtenía con Strauss, cosa por lo demás comprensible. Yo mismo me dejé atrapar por el último movimiento, con sus fragores y sus inmensos vaivenes sonoros, y aplaudí hasta que me dolieron las manos. La señora Jonathan lloraba. «Es tan inefable», murmuró, volviendo hacia mí, un rostro que parecía salir de la lluvia, tan increíble, tan increíblemente inefable. El maestro entraba y salía, con su destreza elegante y su manera de subir al podio como quien va a abrir un remate. Hizo levantarse a la orquesta, y los aplausos y los bravos redoblaban. A mi derecha el ciego aplaudía suavemente, cuidándose las manos. Era delicioso ver con qué parsimonia contribuía al homenaje popular. La cabeza gacha, el aire recogido y casi ausente, los bravos, que resuenan siempre aisladamente y como expresiones individuales, restallaban desde todas las direcciones. Los aplausos habían empezado con menos violencia que en la primera parte del concierto, pero ahora que la música quedaba olvidada y que no se aplaudía a don Juan ni la Mer, o mejor sus efectos, sino solamente al maestro y al sentimiento colectivo que envolvía la sala.
La fuerza de la ovación empezaba a alimentarse a sí misma, crecía por momentos y se tornaba casi insoportable. Irritado, miré hacia la izquierda, vi a una mujer vestida de rojo, que corría aplaudiendo por el centro de la platea y que se detenía al pie del podio, prácticamente a los pies del maestro. Al inclinarse para saludar otra vez, el maestro se encontró con la señora de rojo a tan poca distancia que se enderezó sorprendido, pero de las galerías altas venía un fragor que lo obligó a alzar la cabeza y saludar, como raras veces lo hacía, levantando el brazo izquierdo. Aquello exacerbó el entusiasmo y a los aplausos se agregaban truenos de zapatos batiendo el piso de las tertulias y los palcos. Realmente una exageración. ¡Wow! ¿Qué gente tan emocionada? Es que me da risa como la ira del personaje, como así, ya basta, cállense. No había intervalo, pero el maestro se retiró a descansar 2 minutos y yo me levanté para ver mejor la sala. El calor, la humedad y la excitación había convertido a la mayoría de los asistentes en lamentables langostinos sudorosos. Cientos de pañuelos funcionaban como olas de un mar de grotescamente prolongada, el que acabábamos de oír. Muchas personas corrían hacia el foyer para tragar a toda velocidad una cerveza o una naranjada. Temerosos de perder algo, retornaban a punto de tropezarse con otros que salían, y en la puerta principal de la platea había una confusión considerable, pero no se producía altercados. La gente se sentía de una bondad infinita. Era más bien como un gran reblandecimiento sentimental que en todos se encontraba fraternalmente y se reconocían. La señora de Jonathan, demasiado gorda para maniobrar en su platea, alzaba hasta mí, siempre de pie, un rostro extrañamente semejante a un rebanito. Inefable, repetía, tan inefable. Casi me alegré de que volviera el maestro porque aquella multitud de la que yo formaba parte inexcusablemente me daba entre lástima y asco. De toda esa gente, los músicos y el maestro parecían los únicos dignos. Y además el ciego a pocas plateas de la mía, rígido y sin aplaudir, con una atención exquisita y sin la menor bajeza. Hay gente que detesta a la gente que aplaude al final de una película, porque creen que eso es derroto. Y yo aplaudo después de ver una película en el cine. Y sí, muchas veces he sido la única que aplaude y todos me miran así como, ¡uy, qué niño tan! Hoy en día se puede expresar la gratitud, la emoción, el aplauso es algo súper importante, es un regalo ser aplaudido. Es súper hermoso cuando uno actúa en el escenario y recibe el aplauso, es la respuesta a todo lo que el público vio. Hay aplausos que uno siente con poca gana o lo hace, o hay un tipos de aplausos. Hay aplausos que son como por obligación, por pena o por cumplir. Pero hay aplausos de ovación que esos son, pero que tú te sorprendes, es algo muy bonito, pero yo creo que este es tan culto, es tan intelectual, es tan, no sé, tan inteligente en la apreciación de la música clásica que ni siquiera se pega a los aplausos porque es derroto, porque dice la menor bajeza. La quinta, me humedeció en la oreja la señora de Jonathan, el éxtasis de la tragedia. Pensé que era más bien un título para película y cerré los ojos. Tal vez buscaba en ese instante asimilarme al ciego, al único ser entre tanta cosa gelatinosa que me rodeaba. Y cuando veía ya pequeñas luces verdes cruzando mis párpados como golondrinas, la primera frase de la quinta me cayó encima como una pala de excavadora, obligándome a mirar. El maestro estaba casi hermoso,
con su rostro fino y avisor, haciendo despejar la orquesta que zumbaba con todos sus motores. Un gran silencio se había hecho en la sala, sucediendo fulminantemente a los aplausos, hasta creo que el maestro soltó la máquina antes de que terminara de saludarlo. El primer movimiento pasó sobre nuestras cabezas por sus fuegos de recuerdos, sus símbolos, su fácil e involuntaria pega-pega. El segundo, magníficamente dirigido, repercutía con una sala donde el aire daba impresión de estar incendiado, pero con un incendio que fuera invisible y frío, que quemara de adentro afuera. Casi nadie oyó el primer grito porque fue ahogado y corto, pero como la muchacha estaba justamente delante de mí, su convulsión me sorprendió y al mismo tiempo la oí gritar entre un gran acorde de metales y maderas, un grito seco y breve como de espasmo amoroso o de histeria. Su cabeza se dobló hacia atrás, sobre esa especie de raro unicornio de bronce que tiene las plateas de corona, y al mismo tiempo sus pies golpearon furiosamente el suelo mientras las personas a su lado la sujetaban por los brazos. O sea, de verdad estaba convulsionando la niña. Ay, pobrecita. Arriba en la primera fila de tertulia oí otro grito, otro golpe en el suelo. El maestro cerró el segundo tiempo y soltó directamente el tercero. Me pregunté si un director puede escuchar el grito de la platea, atrapado como está por el primer plano sonoro de la orquesta. La muchacha de la butaca delantera se doblaba ahora poco a poco y alguien, quizá su madre, la sostenía siempre de un brazo. Yo hubiera querido ayudar, pero menudo lío es meterse en las cosas de la fila de adelante, en pleno concierto y con gentes desconocidas. Quise decirle algo a la señora de Jonathan, por aquello de que las mujeres son las indicadas para atender esa clase de ataques, pero estaba con los ojos fijos en la espalda del maestro, perdida en la música. Me pareció que algo le brillaba debajo de la boca, en la barbilla. De golpe dejé de ver al maestro, porque la rotunda espalda de un señor de smoking se enderezaba en la fila delantera. Era muy raro que alguien se levantara a mitad del movimiento, pero también era raro esos gritos y la indiferencia de la gente entre la muchacha histérica. Algo como una mancha roja me obliga a mirar hacia el centro de la platea, y nuevamente vi a la señora que en el intervalo había corrido a aplaudir al pie del podio. Avanzaba lentamente. Yo hubiera dicho que agazapada, aunque su cuerpo se mantenía erecto, pero era más bien el tono de su marcha. Un avance a pasos lentos, hipnóticos, como quien se preparaba a dar un salto. Miraba fijamente al maestro. Vi por un instante la lumbre emocionada de sus ojos. Un hombre salió de las filas y se puso a andar tras ella. Ahora estaba a la altura de la quinta fila y otras 3 personas se le agregaban. La música concluía. Saltaban los primeros grandes acordes finales desencadenados por el maestro con espléndida sequedad, como masas escultóricas surgiendo de una sola vez, altas columnas blancas y verdes, un Karnak de sonido por cuya nave avanzaba paso a paso, la mujer roja y sus seguidores. Entre 2 estallidos de la orquesta oí gritar otra vez, pero ahora el clamor venía de uno de los palcos de la derecha, y con él los primeros aplausos sobre la música, incapaces de retenerse por más tiempo, como si en ese jadeo de amor se veía sostenido el cuerpo masculino de la orquesta con la enorme hembra de la sala entregada. Esta no hubiera querido esperar el goce viril y se abandonara a su placer entre retorcimiento quejumbroso y sus gritos de insoportable voluptuosidad. Incapaz de moverme en mi butaca, sentía a mis espaldas como un nacimiento de fuerzas, un avance paralelo al avance de la mujer de rojo y sus seguidores por el centro de la platea, que llegaba ya abajo al podio en el preciso momento en el que el maestro, igual a un matador que envaina su estoque en el toro, metía la butaca en el último muro de sonido y se doblaba hacia adelante,
agotado como si el aire vibrante lo hubiese corneado en el impulso final. Cuando se enderezó, la sala entera estaba de pie y yo con ella, y el espacio era un vidrio instantáneamente trizado por un bosque de lanzas agudísimas, los aplausos y los gritos confundiéndose en una materia insoportablemente grosera y resumamente pero llena a la vez de una cierta grandeza, como una manada de búfalos a la carrera o algo por el estilo. De todas partes confluía el público a la platea, y casi sin sorpresa vi a los dos hombres saltar de los palcos al suelo. ¿Qué? ¿Saltaron? Qué locura que salten. Yo he visto eso en conciertos, sí, en conciertos del Caupolicán, donde saltan del palco a cancha. Yo he visto eso, sí. De todas partes confluía el público a la platea, y casi sin sorpresa vi a dos hombres saltar de los palcos al suelo. Gritando como una rata pisoteada, la señora de Jonathan había podido desencajarse de su asiento, y con la boca abierta y los brazos tendidos hacia la escena vociferaba su entusiasmo. Hasta ese instante, el maestro había permanecido de espaldas, casi desdeñoso, mirando a sus músicos con probable aprobación. Ahora se dio vuelta, lentamente, y bajó la cabeza en su primer saludo. Su cara estaba muy blanca, como si la fatiga lo venciera. Y llegué a pensar, entre tantas otras sensaciones, trozos de pensamientos, ráfagas instantáneas de todo lo que me rodeaba en ese infierno del entusiasmo, que podía desmayarse. Saludó por segunda vez, y al hacerlo miró a la derecha, donde un hombre de smoking y pelo rubio acababa de saltar al escenario, seguido por otros dos. Me pareció que el maestro iniciaba un movimiento como para descender del podio, pero entonces reparé en que ese movimiento tenía algo de espasmódico, como de querer librarse. Las manos de la mujer de rojo se cerraban en su tobillo derecho. Tenía la cara alzada hacia el maestro y gritaba. Al menos yo veía su boca abierta y supongo que gritaba como los demás, probablemente como yo mismo. El maestro dejó caer la batuta y se esforzó por soltarse, mientras decía algo imposible de escuchar. Uno de los seguidores de la mujer le abrazaba ya la otra pierna desde la rodilla, y el maestro se volvió hacia su orquesta como reclamando auxilio. Los músicos estaban de pie, en una enorme confusión de instrumentos bajo la luz cegadora de las lámparas de cena. Los atriles caían como espigas a medida que por los dos lados del escenario subían los hombres y mujeres de la platea, al punto que ya no podía saber quiénes eran músicos o no. Por eso el maestro, al ver que un hombre trepaba por detrás del podio, se agarró de él para que lo ayudara a arrancarse de la mujer y sus seguidores, que le cubrían ya las piernas con las manos. Y en ese momento se dio cuenta de que el hombre no era uno de sus músicos, y quiso rechazarlo, pero el otro lo abrazó por la cintura. Vi que la mujer de rojo abría los brazos como reclamando, y el cuerpo del maestro se perdió en un vórtice de gente que lo envolvía y se lo llevaba amontonadamente. Se lo comieron. Hasta ese instante yo había mirado todo con una especie de espanto lúcido, por encima o por debajo de lo que estaba ocurriendo. Por el mismo momento me distrajo un grito agudísimo a mi derecha, y vi el ciego se había levantado y revolvía los brazos como aspas, clamando, pidiendo algo. Fue demasiado entonces, ya no pude seguir asistiendo. Me sentí partícipe mezclando en ese desbordar del entusiasmo, y corrí a mi vez hacia el escenario, y salté por un costado justamente cuando una multitud delirante rodeaba a los violinistas. Les quitaba los instrumentos. Se oía crujir y reventarse como enormes cucarachas marrones, y empezaban a tirarlos del escenario a la platea, donde otros esperaban a los músicos para abrazarlos y hacerlos desaparecer en confusos remolinos.
Es muy curioso, pero yo no tenía ningún deseo de contribuir a esas demostraciones, solamente estar al lado y ver lo que ocurría. Sobrepasado por ese homenaje inaudito, me quedaba suficiente lucidez como para preguntarme por qué los músicos no escapaban a toda carrera por entre bambalinas, y enseguida vi que no era posible, porque legiones de oyentes habían bloqueado las dos salas del escenario, formando un cordón móvil que avanzaba pisoteando los instrumentos, haciendo volar los atriles, aplaudiendo y vociferando al mismo tiempo, en un estrépito tan monstruoso que ya empezaba a asemejarse al silencio. Vi correr hacia mí un tipo gordo que traía su clarinete en la mano, y estuve tentado a agarrarlo al pasar o hacerle una zancadilla para que el público pudiera atraparlo. No me decidí, y una señora de rostro amarillento y gran escote, donde galopaban montones de perlas, me miró con odio, y escalando al pasar a mi lado y apoderarse del clarinetista, que chilló débilmente y trató de proteger su instrumento. Se lo quitaron entre dos hombres, y el músico tuvo que dejarse llevar del lado de la platea, donde la confusión alcanzaba su pleno. ¡Oh! Esto, ahora entiendo al personaje. Esto, como bien dice, se volvió como un infierno del entusiasmo, de la ovación, tanto así que esa emoción se volvió en algo tan peligroso, tan monstruoso, tan desbordante. Empezaron a destruir todo lo que les había gustado escuchar. Ahora ya estaba todo se arruinó. Los gritos sobrepujaban ahora los aplausos. La gente estaba demasiado ocupada abrazando y palmeando a los músicos para poder aplaudir, de modo que la calidad del estrépito iba virando a un tono cada vez más agudo, roto aquí y allá por verdaderos alaridos, entre los que me pareció oír algunos con ese color especialísimo que da el sufrimiento. Tanto que me pregunté si las carreras y en los saltos no habría tipos quebrándose los brazos y las piernas, y a mi vez me tiré de vuelta a la platea ahora que el escenario estaba vacío y los músicos en posesión de sus admiradores, que los llevaban a todas direcciones, partes hacia los palcos, donde confusamente se dividían movimientos y revuelos, parte hacia los estrechos pasillos que lateralmente conducen al foyer. Era de los palcos de donde venían los clamores más violentos, como si los músicos, incapaces de resistir la presión y el ahogo de tantos abrazos, pidieran desesperadamente que los dejaran respirar. La gente de las plateas se amontonaban frente a las aberturas de los palco-balcón, y cuando corrí por entre las butacas para encerrarme a uno de ellos, la confusión parecía mayor. Las luces bajaron bruscamente y se redujeron a una lumbre rojiza que apenas permitía ver las caras, mientras los cuerpos se convertían en sombras epilépticas, en un amontonamiento de volúmenes informes tratando de rechazarse o confundirse unos con otros. Me parecía distinguir la cabellera plateada del maestro en el segundo palco de mi lado, pero en ese instante mismo desapareció como si lo hubiera hecho caer de rodillas. A mi lado oí un grito seco y violento, y vi a la señora Jonathan y a una de las chicas de Epifanía precipitándose hacia el palco del maestro, porque ahora yo estaba seguro de que ese palco estaba el maestro, rodeado de la mujer vestida de rojo y sus seguidores. Con una agilidad increíble, la señora de Jonathan puso un pie entre las dos manos de la chica de Epifanía, cruzaba los dedos para hacerle un estribo y se precipitó de cabeza en el interior del palco. La chica de Epifanía me miró, reconociéndome, y me gritó algo probablemente que la ayudara a subir, pero no le hice caso y me quedé a distancia del palco, poco dispuesto a disputarle su derecho a individuos absolutamente enloquecidos de entusiasmo que se batían entre ellos a
pellones. A Cayo Rodríguez, que se había distinguido en el escenario por su encarnizamiento en hacer bajar los músicos a la platea, acababa de partirle la nariz de una trompada y andaba titubeando de un lado a otro con la cara cubierta de sangre. No me dio la menor lástima, ni tampoco ver al ciego arrastrándose por el suelo, dándose contra las plateas, perdido en el bosque simétrico, sin puntos de referencia. Ya no me importaba nada, solamente saber si los gritos iban a cesar de una vez, porque los palcos seguían saliendo gritos penetrantes que el público de la platea repetía y coreaba incansables, mientras cada uno trataba de desalojar a los demás y meterse por algún lado de los palcos. Era evidente que los pasillos exteriores estaban atiborrados. Había hecho la señora de Jonathan. Yo veía todo eso y me daba cuenta de todo eso, y al mismo tiempo no tenía el menor deseo de agregarme a la confusión, de modo que mi indiferencia me producía un extraño sentimiento de culpa, como si mi conducta fuera el escándalo final y absoluto de aquella noche. Sentándome en una platea solitaria dejé que pasaran los minutos, mientras al margen de mi inercia iba notando el decrecimiento del inmenso clamor desesperado, el debilitamiento de los gritos que al fin cesaron, la retirada confusa y murmurante de parte del público. Cuando me pareció que ya podía salir, dejé atrás la parte central de la platea y atravesé el pasillo que da al foyer. Uno que otro individuo se desplazaba como borracho, secándose las manos o la boca con el pañuelo, alisándose el traje. En el foyer vi algunas mujeres que buscaban espejos y revolvían en sus carteras. Una de ellas debía haberse lastimado porque tenía sangre en el pañuelo. Vi salir corriendo a las chicas de Epifanía. Parecían furiosas por no haber llegado a los palcos y me miraron como si yo tuviera la culpa. Cuando consideré que ya estarían afuera, eché a andar hacia la escalinata de salida y en ese momento asomaron el foyer la mujer vestida de rojo y sus seguidores. Los hombres marchaban detrás de ella como antes y parecía cubrirse mutuamente para que no se viera el destrozo de sus ropas. Pero la mujer vestida de rojo iba al frente, mirando altaneramente, y cuando estuve a su lado vi que se pasaba la lengua por los labios. Lenta y golosamente se pasaba la lengua por los labios que sonreían. Segunda parte. Me está sorprendiendo mucho Cortázar con estos dos últimos relatos que leímos, porque te da una sensación de, no sé si llamarlo terror, pero de mucha intriga. Ya estos cuentos eran un poco más que te ponen nervioso, pero me dejaba con un nivel de concentración, pero que no había tenido en otros relatos en el inicio. Todavía no es la mitad del libro, como ven, todavía nos queda mucho por delante, pero vamos a dejar el ídolo de las Cícladas para el próximo video. Les agradezco muchísimo a todas las personas que llegaron hasta acá con el video. Vamos a continuar con Final de Juego para poder terminar con el ciclo de Cortázar. Pronto, cuando ya estemos a punto de terminar este libro, que no sé en cuánto tiempo la verdad, vamos a hacer una pequeña encuesta. Lo que pasa es que tengo opciones de libros para poder leer en los siguientes videos. Y tengo 3 libros que me gustaría mostrar, pero no sé cuál mostrar primero. Ese es mi problema. Cuando ya estemos casi al final de terminar Final de Juego, los voy a poner en redes sociales. Pueden seguirme en mi Instagram del canal de YouTube, que se llama Lecturatoria, así nomás, me pueden encontrar por ese nombre. Y vamos a subir la encuesta, vamos a mostrar los libros, porque son 3 opciones que en sí me gustaría leerlos para ustedes. Y finalmente me gustaría que elijan precisamente. El libro más votado va a ser el siguiente libro que vamos a leer después de terminar Cortázar. Vamos a dejar el video hasta aquí. Nos vemos pronto en un siguiente video
de otro capítulo de Final de Juego de Julio Cortázar. Que estén bien, muchas gracias por todo.